Durante siglos, la epopeya de Hernando de Soto ha sido considerada como una de las heroicas expediciones que condujeron a los españoles hacia el descubrimiento de nuevas tierras en las Indias. En la actualidad, los arqueólogos que siguen su rastro presentan una visión muy distinta de cuanto aconteció en aquella trágica expedición. Soy John Rhys Davies. Acompáñenme en la búsqueda de la ruta que siguieron Hernando de Soto y sus hombres. A continuación, en Arqueología. Miles de misteriosos monumentos como este se encuentran distribuidos por el sudeste de los Estados Unidos. Durante siglos su presencia ha intrigado a todos cuantos han tenido ocasión de visitarlas. ¿Quién las construyó? Sin duda, no fueron los salvajes de los que se habla en las crónicas de los cronistas del siglo XVIII y XIX. Una raza perdida, quizá que floreció y desapareció de esta región antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Durante la última década, varios arqueólogos han seguido la ruta del conquistador Hernando de Soto, tratando de averiguar el motivo de la desaparición de toda la población indígena. Esta pintura del Capitolio muestra la idílica visión de la llegada de los conquistadores al continente americano. Pero estas recientes investigaciones revelan una historia ciertamente distinta. Intrigados por la misteriosa desaparición de los constructores de estas pirámides, los arqueólogos siguen el rastro del gran conquistador, Hernando de Soto. En las excavaciones realizadas en el sudeste de los Estados Unidos, los arqueólogos creen haber encontrado nueva información sobre la suerte de aquella expedición. Cuando de Soto tomó tierra en Florida, contaba ya con una gran experiencia como explorador en el Nuevo Mundo. De Soto tenía 14 años cuando llegó a las Indias. Fue lo que, según los cánones de la época, habría sido denominado un conquistador, emprendedor y afortunado. Participó en la exterminación de las sociedades de América Central, tomó parte en la destrucción del Imperio Inca junto a los hermanos Pizarro y consiguió reunir una gran fortuna. Pero aquellas riquezas acumuladas durante tantas campañas no consiguieron aplacar sus ambiciones. Para ser recordado entre los grandes exploradores que cometieron estas atrocidades, decidió apostar su fortuna en una última empresa, su propia expedición en busca del dorado. Cuando llegaron al Nuevo Mundo, los conquistadores no tenían la intención de asentarse en estas tierras. Pretendían llegar al nuevo continente, encontrar el dorado, el oro de los incas, y si no lo encontraban, regresarían sin ninguna riqueza ni estatus social. Sabían, por tanto, que debían forzosamente encontrar algo con lo que regresar si querían hacerse un nombre. Muchos otros lo habían conseguido anteriormente y no había aparentemente ninguna razón que les impidiera emular las gestas de sus compatriotas. Una vez finalizada la campaña en territorio inca, los españoles dirigieron su mirada hacia el norte. Los rumores sobre la abundancia de minerales preciosos en aquellas tierras encendieron de nuevo la imaginación de aquellos intrépidos saqueadores. De hecho, algunas joyas habían llegado hasta sus manos, procedentes de aquella región. Pero en lo que puede considerarse una de las grandes ironías de la historia, los conquistadores nunca encontraron la fuente originaria de aquellos materiales. En la primera mitad del siglo XV, la flota española transportaba los frutos del saqueo y la explotación de estos territorios. La mayor parte de estas embarcaciones partían de la costa de México y ponían rumbo hacia el estrecho de Florida para proseguir en su ruta hacia el viejo continente. Algunas naves naufragaron frente a estas costas, víctimas de las tormentas, y los indígenas rescataron gran parte de los tesoros que se perdieron, por lo que en muchos de los yacimientos arqueológicos excavados de esta zona se encuentra en muchas ocasiones material procedente de Centroamérica y Sudamérica. Inspirados por las gestas de sus congéneres, los hombres de Soto desembarcaron en el Nuevo Mundo en la primavera del año 1539, probablemente en la bahía de Tampa. Casi 700 hombres acompañaban a de Soto en busca de su fortuna. Cuando se detuvieron para obtener indicaciones sobre las fuentes de dónde procedían aquellas riquezas, no se andaron con miramientos.
Cada vez que De Soto llegaba a un lugar nuevo, interrogaba a sus prisioneros. Las dos preguntas eran: ¿dónde se encuentra el rey de estas tierras? ¿Dónde puedo encontrar la sociedad más rica e importante de la zona? También les preguntaba si conocían las fuentes de los metales preciosos que esperaban encontrar en estos parajes. Los españoles les mostraban las joyas que poseían para preguntarles dónde podían encontrar aquellos metales. Los indígenas podían haber tenido la tentación de engañarles. En algunos casos sabemos que así fue, pero por desgracia parece que en la mayoría de los casos se les reveló la procedencia de aquellos materiales. Como súbdito de la corona española, De Soto proclamaba en todos los territorios la toma de posesión de estas tierras para la corona española. Ellos y todas sus tierras pertenecían a la corona española, les comunicaba De Soto. Debían aceptar la alianza con España y adoptar la fe católica. Si se negaban, la respuesta era la siguiente: con la ayuda de Dios, tomaremos vuestras tierras por la fuerza y lucharemos donde quiera que nos encontremos y con todos los medios de los que dispongamos. Esclavizaremos a vuestras mujeres y a vuestros hijos, tomaremos posesión de vuestras propiedades y os explotaremos con todas nuestras fuerzas. Tras haber establecido la legalidad de sus intenciones, al amparo de la corona, Hernando de Soto inició el proceso de conquista y esclavización con la conciencia tranquila. Aunque vinieron al Nuevo Mundo en busca de metales preciosos, los españoles no desaprovecharon la oportunidad para esclavizar a todos los indígenas. Trajeron consigo collares y cadenas para los esclavos. Durante la mayor parte de la expedición contaron probablemente con el mismo número de esclavos que de miembros de la expedición. En algunos momentos la expedición llegó a contar con 800 y 900 hombres, incluyendo a todos los esclavos indios que les acompañaban. Una de las tácticas usadas por De Soto consistía en capturar a los jefes. Estos no solo eran económica y políticamente importantes, sino que además eran el centro de la vida religiosa de sus comunidades. La captura de los jefes era devastadora para estas comunidades. La población era sometida inmediatamente. La razón de este aparentemente fácil sometimiento tiene una fácil explicación. Los jefes simbolizaban el centro de su universo. Era su punto cosmológico de contacto con el otro mundo. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque los jefes, a través de su ideología, eran los depositarios del conocimiento de sus ancestros en el otro mundo. Hasta hace poco, las fuentes históricas que hablaban sobre la odisea de Hernando de Soto y sobre las culturas indias que conoció en su camino se encontraban entre las crónicas escritas por los miembros de la expedición. Los arqueólogos decidieron contrastar dicha información con los hechos que se relatan en estas crónicas. Se trata de los escritos realizados por los miembros de la expedición. En ellos se ofrece una visión diaria de todos los sucesos acontecidos durante aquella trágica marcha. Lo que tratamos de hacer es localizar a las poblaciones indígenas de las que se habla en estos escritos. ¿Dónde se encuentra el gran lago? ¿Dónde se halla la gran aldea? Y de este modo, de igual manera que un detective, vamos recomponiendo el puzzle. Es así como empezamos a reconstruir la ruta. La búsqueda de restos de la ocupación española fue considerada la mejor manera de encontrar restos de las culturas locales. En los yacimientos arqueológicos podremos observar el alcance del impacto de la colonización española sobre la población indígena. De hecho, en algunos de estos yacimientos, la evidencia de dicho impacto es tenebrosamente inequívoca. Los restos de las gentes que vivieron en aquella zona durante el desarrollo de aquella empresa y que fueron descuartizadas por las armas españolas. Uno de los yacimientos más importantes en la zona donde supuestamente se produjeron dichos encuentros es Tatum Mound. Los arqueólogos encontraron allí los restos de casi 300 individuos, la mayoría de los cuales murieron al mismo tiempo. La causa de la muerte era harto evidente. Pero entre los restos de estas gentes se encontraban los de algunos individuos que mostraban claramente cortes de espada a través de ellos. Uno de ellos presentaba un corte que recorría todo el hombro izquierdo. Probablemente se trataba del rastro dejado por la amputación del brazo. Los españoles trataban de alcanzar los músculos de las piernas y los tendones a fin de lograr que el enemigo perdiera el equilibrio para, de este modo, poder desarmarlos con más facilidad y dar la estocada final.
La mayoría de estas gentes fueron exterminadas en estas pequeñas escaramuzas. Las crónicas también revelan que los indios lucharon tan ferozmente como los españoles. Los testigos dan testimonio de escenas espeluznantes. Los indios tendían emboscadas a sus enemigos con tal cuidado y preparación que ningún español que se alejara a más de 100 metros del campamento podía regresar al campamento sin ser alcanzado por una flecha y decapitado al instante. Y a pesar de las prisas que se daban nuestros hombres por acudir en su ayuda, siempre los encontraban decapitados. Pero los españoles disponían de armas devastadoras. Tenían ballestas, arcabuces, cañones, pero la mejor arma era el caballo. Y continuamente, cuando los españoles se encontraban en peligro, los caballeros que acudían galopando sobre sus caballos eran capaces de ahuyentar a las fuerzas indias. El caballero de la época tenía en aquel contexto la misma fuerza que tendría un Sherman en su época. Tenía su espada, su armadura, su perro de ataque, su caballo de guerra, y podría atacar a los indios y cargar contra ellos y matarlos. Las armas de las que disponían los indios eran esencialmente arcos, flechas y lanzas, y quizá arpones, pero no creo que estos últimos se utilizaran demasiado. Las armas de los españoles, es decir, la combinación de los hombres montados en sus caballos con lanzas y perros, era devastadora. Sobre el lomo de sus caballos, los españoles soltaban sobre los indígenas a los perros de combate. Debemos comprender que De Soto y sus hombres estaban aquí para llevar a cabo esta faena. Estaban aquí para explorar, conquistar y fundar nuevos asentamientos, y nada ni nadie iban a impedírselo. Sus vidas se veían con frecuencia amenazadas e hicieron cuanto estuvo en su mano para defenderse. En la actualidad su conducta se nos antoja extremadamente cruel. El 18 de octubre de 1540, los indios decidieron acabar con aquella situación. Planearon una elaborada emboscada para acabar con la dominación española de una vez por todas. En el pueblo de Movila, el jefe Tuscaloosa lanzó un ataque sorpresa contra las fuerzas españolas de De Soto. Los españoles masacraron a los indios sin piedad. Así relataron el encuentro los testigos de la batalla. Mujeres e incluso niños de 4 años lucharon contra nuestros hombres. Los niños se colgaban antes de caer en nuestras manos y otros se lanzaban al fuego para evitar la captura. Los disparos de flecha eran tremendos y lanzadas con tanta fuerza y voluntad que hasta la lanza de un caballero fue partida por una flecha. Matamos a 3000 indios sin contar a todos los que estaban heridos y a los que después encontramos muertos. Después de la batalla, descansamos durante meses y quemamos la mayor parte del país. La batalla de Movila sería definitiva para la suerte de los indígenas y también para De Soto y sus hombres. Después de la matanza, De Soto, tal como afirma uno de sus cronistas, empezó a perder la esperanza. Empezó a saquear sistemáticamente todas las aldeas que encontraba en su camino, cegado por la evidencia de su inminente fracaso. Condujo a sus hombres hacia la perdición y particularmente a los indios. Esta delirante actitud se acentuó a partir de 1542, durante los últimos meses de su vida, cuando debió empezar a darse cuenta de que todo estaba perdido. A partir de este momento, multiplicó sus escaramuzas contra las poblaciones indias con un sadismo y una violencia desconocidos entre aquellas gentes. Entraba en todos los pueblos a los que llegaba y ordenaba a sus hombres que exterminaran a todos los habitantes, con el único propósito de atemorizar a todas las poblaciones de los alrededores. A pesar de la superioridad tecnológica y del poder de los españoles, los indios hubieran sobrevivido a esta masacre si las epidemias no hubieran aparecido. Los conquistadores que se dirigían hacia el oeste llevaban consigo las enfermedades mortales que diezmaron a las comunidades indígenas a lo largo del siglo XVI en todo el sudeste de los Estados Unidos.
El descenso demográfico se observa con especial claridad en el Valle del Mississippi, donde ha llevado a cabo numerosos proyectos de investigación arqueológica. Cuando De Soto llega a estas tierras en 1540, hay aproximadamente unas 80 aldeas, grandes aldeas, entre Memphis, Tennessee, Baton Rouge, Louisiana. De Soto recorre toda la zona durante un periodo que se prolonga 5 meses. Posteriormente abandona la zona y no hay signos de presencia europea hasta el año 1682, cuando La Salle, representando a los franceses, alcanza esta región. La Salle solamente encuentra 5 aldeas. ¿Qué sucede entonces con las restantes 75? Desaparecieron, y la desaparición se debió probablemente a la introducción española de estas enfermedades. A medida que la expedición avanzaba, la gente y los animales que llevaban con ellos, caballos, perros y cerdos, extendieron la acción de las epidemias con efectos imprevisibles para los nativos, que a su vez las transmitieron a las poblaciones vecinas. Si piensas, por ejemplo, en los Estados Unidos, toma cualquiera de las grandes ciudades y reduce su población en un 98 o 99% y tendrás una idea de cuán devastadora fue la ocupación española. Al recuperarse durante la colonización inglesa y francesa, las comunidades que sucedieron a las devastadas por los españoles presentaban una estructura social completamente distinta a la de sus antecesores. ¿Es posible que la guerra entre estas comunidades pudiera haberlas conducido a esta situación? La visión de la guerra como agente decisivo en el descenso demográfico que se produce en esta época frente a la hipótesis planteada por los que creen en el efecto demoledor de las epidemias merece especial consideración. Pero varias fuentes de información sugieren que fue esta última la que ejerció una mayor influencia en el desarrollo de los acontecimientos. En primer lugar, no tenemos constancia de que se produjeran enfrentamientos a gran escala como el de Móvila, en los que comunidades enteras eran exterminadas. Son muy pocas las aldeas que presentan signos de destrucción similares a los de Móvila. Con las enfermedades, sin embargo, el índice de destrucción es mucho mayor, porque estas pueden extenderse entre la gente. La destrucción se extendería por todos los lugares donde De Soto hubiera pasado una larga temporada. Es muy probable que la guerra en el siglo XVI pudiese conducir a una situación tan desastrosa. Las cabezas nucleares de nuestra era pueden hacerlo, pero no la guerra en el siglo XVI. La despoblación de los indígenas en esta región fue singularmente dramática por varias razones. Una de ellas se encuentra en el hecho de que sucedió a una escala tan grande que aparentemente cuando una persona enfermaba en una de estas aldeas, toda la población sufría los efectos de la misma enfermedad simultáneamente. Hasta tal punto que si pongamos, por ejemplo, que un vaso de agua pudiera salvar las vidas de estas comunidades, ninguno de los habitantes de las poblaciones afectadas podría desplazarse hasta el lago para acabar con la enfermedad. De este modo, al sufrir los efectos de la epidemia todos los habitantes a la vez, no habría nadie que pudiese proporcionar la ayuda necesaria para curarlas, para procurar alimentos a los enfermos, y la situación hubiera sido irreversible. Treinta años después de la expedición, muchas de estas sociedades cambiaron sustancialmente. Durante esta época se registraron grandes cambios políticos y sociales. Los indios de Florida desaparecieron del mapa y hacia finales de la primera mitad del siglo XVIII, los cientos de miles que poblaban la región durante la época de De Soto se vieron reducidos a unas pocas pequeñas comunidades. Y los indios Creek, que se introducían ocasionalmente desde Georgia y Alabama, en las tierras de Florida, incluso a finales del siglo XVII, empezaron a establecerse en esta región gradualmente a lo largo del siglo XVIII. A estos Creeks los españoles denominaron cimarrones porque habían abandonado sus tierras. De este modo, Florida fue repoblada parcialmente por los indígenas que sobrevivieron a la ocupación española y por las comunidades que se desplazaron hasta esta región para fundar nuevos asentamientos, cuyos descendientes habitan estas tierras en la actualidad.
No nos encontramos solo con la hecatombe de la que fueron víctimas los indígenas de la Florida, que fue ciertamente decisivo para el mantenimiento de la sociedad, sino que además hay una tremenda falta de información sobre este periodo. Si un 90% de la población muere, quizás sobrevivía un 2% de la misma, pero ¿qué sucedería si todos los curanderos, todos los chamanes muriesen? Si todos los que velan por la vida espiritual de la comunidad desapareciesen, todos los que se comunican con otro mundo muriesen? Pues se perdería la continuidad en la transmisión de los conocimientos. Lo que había aquí en el siglo XVI no tenía nada que ver con lo que hubo en el siglo XVII. De algunas de las comunidades indias con las que De Soto entró en contacto, los Usita, los Misoko y algunas de las otras tribus que poblaban Florida en aquella época, solo sabemos lo que los cronistas de De Soto nos cuentan y lo que los arqueólogos han conseguido averiguar. De Soto murió sin un centavo en el año 1542, por lo que parece de fiebre, cuando sus tropas acampaban a orillas del Mississippi. Durante casi un siglo, después de la expedición de Soto, los supervivientes abandonaron sus tierras y se mezclaron con otras tribus que se asentaron en la región. Su pasado se perdió. Cuando los ingleses y los franceses llegaron a estas tierras, al contemplar estas construcciones, se preguntaron: ¿de quién son estos monumentos? Los descendientes de sus constructores habían desaparecido. Solo en la actualidad, con la ayuda de la arqueología, estas comunidades están recuperando su legado histórico.